Hola chicos, buenos días o buenas tardes. Les grabo esta sesión, que es la sesión número 1 de nuestra materia, porque sé que para algunos de ustedes es complicada la cuestión de la asistencia por el horario. Entonces les voy a dejar esto grabado para que tengan la sesión por si no pueden asistir a clase. Déjenme nada más cancelo por aquí el transcript porque me parece que se está haciendo. Creo que ya lo cancelé, no estoy muy segura. Muy bien, déjenme empiezo a compartir mis notas y quiero decirles también que ahorita les voy a compartir este material, esta presentación para que ustedes la tengan, ¿sí? Y que no batallen con sus notas. Espero que por ahí se esté transmitiendo. Vamos a ver. Denme un segundito porque no estoy segura. Creo que ya se está transmitiendo, no estoy segura si me veo yo en la cámara, pero bueno, pues aquí voy a empezar ya a platicarles. Entonces, primero que nada, en esta materia es importante hacer una breve introducción a las cuestiones que son referentes al desarrollo sustentable y que de una u otra forma han sido o han sentado las bases para la cuestión de la responsabilidad social, que al final es el punto medular de esta materia. Sé que para los chicos LAETS pues es un tema ya un poquito más básico, la cuestión de la introducción al desarrollo sustentable. Sé que también los chicos de RI ya llevaron introducción, pero bueno, pues este es un breve resumen, sí, de lo que, de todo lo que involucra, pues la perspectiva, el estudio de las distintas perspectivas que tiene el desarrollo sustentable, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y aquí sí, en la primer fase de su materia, viene en el plan de estudios que se habla de los conceptos básicos y el escenario nacional e internacional que existe en la materia, sí, o en pues en el área. Y nosotros vamos a tratarlo desde una perspectiva del contexto histórico, ¿no? Entonces, este contexto involucra distintos factores, evidentemente siendo el histórico, ¿no? La historia, uno de los más relevantes para saber cómo llegamos aquí, pero también involucra los factores en cuestión de lo social, sí, de lo ambiental y evidentemente de lo económico, ¿no? Todo esto desde una perspectiva de gobernanza, que al final es lo que a nosotros nos interesa para llegar a platicar acerca de la responsabilidad social y al final de la materia también en cuestión de la responsabilidad social corporativa, que es un tema que forma una parte muy importante del plan de desarrollo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, entonces, para analizar el relevante caso de la responsabilidad social en el contexto actual del desarrollo sustentable y la gestión energética, al final es necesario realizar un análisis de la perspectiva histórica, ¿sí? De la ética empresarial, así como la teoría, el marco referencial y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para esto, como les mencionaba, primero vamos a empezar hablar acerca de los conceptos básicos del desarrollo sustentable y luego vamos a hacer una aproximación a medida de relación sobre cómo estos conceptos toman forma dependiendo de las tendencias actuales, ¿sí? Para apoyar desde las empresas, instituciones, desde el gobierno, etcétera, etcétera, a resolver los problemas actuales que involucra el desarrollo sustentable, siendo de ellos, de los principales, pues el cambio climático, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que normalmente hago en mis salones y ya han tomado clases conmigo. ¿Qué entiendes por desarrollo sustentable, no? Y al final todos nos damos cuenta que sí tenemos, que eso es a mí lo que me gusta llegar, sí tenemos esta cuestión que involucra que todos pensemos de manera pues conjunta, ¿no? Sobre los problemas que existen en la actualidad debido al cambio climático, ¿no? Que al final pues es la concentración de los gases de efecto invernadero que provoca cambios a través del tiempo en el clima, que bueno, pues esto provoca cuestiones más serias y graves en todas las industrias, en todos los sectores, pero sobre todo en las comunidades o en los países más vulnerables. Entonces, el desarrollo sustentable nos presenta un paradigma que nos permite reflexionar sobre las consecuencias del estándar de desarrollo que hemos tenido hasta
ahora. Esto es algo de una publicación mía, sí, para mí es importante mencionar, sí, que el desarrollo sustentable, pues, evidentemente no es un concepto, ¿no? Es, bueno, sí es un concepto, pero es algo que tenemos que llevar a la práctica e involucra que nosotros repensemos cómo es o cómo ha sido nuestro desarrollo hasta ahora y evidentemente desde unos lentes de evaluación, ¿no? De evaluación, para que nosotros podamos ir adecuando nuestras soluciones a resolver los problemas de la actualidad, como mencionaba. Entonces, para crear y diseñar estas estrategias de innovación para el progreso humano a nivel local y global, sí es necesario comprender las diferentes perspectivas del desarrollo sustentable, la histórica, medioambiental, sociocultural y económica, como ya se los había mencionado. El cambio climático es un tema que no es solamente relevante a nivel internacional, también es relevante a nivel local y evidentemente debe ser analizado de una manera holística, o sea, como un todo, como un sistema, ¿no? Teniendo como puntos importantes la economía y la gobernanza, y esto apegado sí, a las consideraciones científicas y prácticas. Asimismo, el cambio climático nos presenta uno de los más grandes retos del siglo XXI, mismo que manifiesta una desconexión entre nuestras acciones por mitigarlo y la gravedad y urgencia por solucionarlo. Quiere decir que lo que estamos haciendo ahorita, pues no es suficiente, ¿no? Tenemos que apurarnos en cuanto a las soluciones, en cuanto a los proyectos, las empresas y en este caso, bueno, la responsabilidad social representa uno de esos compromisos que permite que las empresas vayan adecuando o adaptando sus políticas de desarrollo, ¿no? Así como un gobierno para contribuir a resolver los retos ambientales y sociales. Este problema es multifacético, involucra aspectos técnicos, sociales y sobre todo aspectos relacionados con la medición y control del mismo, sí, del desarrollo sustentable a nivel global. Es decir, que tenemos que hablar también de la evaluación de nuestros proyectos y soluciones. No podemos solamente hacer un proyecto y ya, ¿no? Sino necesitamos medir cómo vamos. Entonces, hablar del desarrollo sustentable es hablar de este paradigma que se tiene en las agendas o en la agenda sí, de las Naciones Unidas y en general, bueno, de todos los estados, ¿no? De los países para resolver asuntos de orden internacional. El término sustentabilidad posee distintas connotaciones para los diversos grupos y es decir, que ha tenido distintas definiciones sí, o desarrollos de la definición a través del tiempo. Y todo esto comenzó, sí, por ahí de la década de los 80 en la comisión Brundtland, sí, y aquí es donde se dijo de manera oficial el término de desarrollo sustentable, sí, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, y esto con la intención de crear una agenda global para el cambio, sí. Entonces aquí es donde se habló primeramente de desarrollo sustentable. Entonces, este informe proponía la definición esta que seguramente ya han escuchado, que todos no sabemos así como rezo, ¿no? O sea, la tenemos bien aprendida, que es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí yo siempre les pregunto, porque esa es una definición de los 80s, ¿no? Siempre les pregunto a los alumnos en el salón qué cambiarían de esta definición y definitivamente ustedes han tenido propuestas muy interesantes y entre ellas es que esta definición involucre la palabra o el concepto de cambio. Y también que involucre el presente, no nada más las generaciones futuras, así como hablar de la parte ambiental o del capital natural, sí, de la infraestructura ecológica y no que solamente se refiera a la parte social. Y esto es normal, ¿no? Porque por ahí de 1980. Evidentemente, cuando hablábamos de desarrollo sustentable, solamente hablábamos en términos de los daños que hacía la contaminación a la salud. Bueno, ni siquiera hablamos tanto de salud, ¿no? Pero a la sociedad, ¿no? Como tal. Entonces, definitivamente, esta definición, aunque es la oficial desde hace mucho tiempo, necesita esa parte de la actualización que ahora vemos, ¿no? Como la evaluación del capital natural, que evidentemente, pues no, no se siente tan implícita en esta definición. Entonces, siempre hay que seguramente lo ven en introducción en mi clase, sí, este paradigma
o ¿cómo se dice? Discusión, ¿no? Debate acerca de si es desarrollo sustentable o sostenible. Y la verdad es que en mis clases se usa de manera, es igual, ¿no? Cualquier término que quieran usar, no importa porque español es el único idioma que tenemos esta disyuntiva. Realmente en todos los demás idiomas es solo un término, como en inglés, Sustainable Development. Entonces, pues no importa, como le quieran decir, da igual en mi clase. Entonces, algunos de los conceptos básicos, sí, de desarrollo sustentable, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, la sustentabilidad se refiere a considerar los objetivos generales a largo plazo, es decir, de hablar de un mundo más sostenible, o sea, la sustentabilidad es el objetivo. Y el desarrollo sustentable se refiere a los procesos y estrategias para lograr ese objetivo. Entonces, lo que nosotros queremos es lograr la sustentabilidad a través del desarrollo sustentable, o sea, los procesos y estrategias para lograr esa sustentabilidad. Entonces, ahora hablamos de diversas cosas en el desarrollo sustentable, entre ellos, y estos son solo algunos de los temas, evidentemente hay más. Agricultura sustentable, inversiones del gobierno más verdes, la investigación y transferencia de tecnología de países subdesarrollados a países más vulnerables, las prácticas sustentables para el uso de energías renovables, educación ambiental, innovación, creatividad, que es un término muy importante hoy en día para crear nuevas soluciones, evidentemente, nuevos modelos de negocios, nuevas estrategias de producción y consumo y en general el progreso simultáneo en lo social, político, lo económico, lo tecnológico y lo medioambiental. Y es importante que nosotros mencionemos que ya no nada más nos tenemos que enfocar en los tres pilares que anteriormente eran lo ambiental, lo social y lo económico, sino también ya hay que hablar de la cuestión cultural, de la cuestión de la diversidad, de la riqueza de la diversidad y de la cuestión política que va evidentemente dentro de la parte de la gobernanza del desarrollo sustentable. Y en ese sentido, bueno, pues se requiere de una conservación y gestión de los recursos naturales o del capital natural, que es un término más propio, ¿sí? De forma adecuada, y si no existieran estos recursos, pues no habría ningún tipo de actividad económica, ningún tipo de desarrollo, de progreso, etcétera, etcétera. Esos son los tres pilares del desarrollo sustentable que eran normalmente de los que se estudiaba, ¿no? Como les decía ahorita, ¿no? El económico, que se refiere a maximizar el ingreso, manteniendo un capital que vaya en ascenso. El ecológico, que se refiere a la resiliencia de los ecosistemas, pero enriqueciendo evidentemente la infraestructura ecológica. Y el pilar sociocultural, que significa mantener la estabilidad social y cultural de los ecosistemas. Nuevamente, ahora también se habla de la parte de la cultura. Inclusive hay algunas teorías que mencionan la cultura como uno de los pilares, o sea, ya no nada más dentro de lo social, sino como un pilar aparte, y evidentemente la gobernanza, ¿no? Que la gobernanza al final es el vehículo que nos va a permitir permear todos esos objetivos o estrategias a la parte de la implementación dentro de un estado, ¿no? De un país, de una institución, etcétera, etcétera. Estas han sido algunas de las definiciones más importantes a través del tiempo del desarrollo sustentable, y además de la que mencionó la ONU. Y tenemos en 1989, la capacidad de un sistema de mantener la producción a un nivel igual o mayor al histórico, con la misma aproximación determinada por la variabilidad histórica. De 1990, maximizar los beneficios netos del desarrollo económico, manteniendo la calidad de los servicios ambientales y los recursos naturales sobre el tiempo. Y de 1992, la sustentabilidad de los ecosistemas naturales puede ser definida como el equilibrio dinámico entre la inversión y el rendimiento, modificado por eventos externos como el cambio climático y los desastres naturales. Y aquí ya se involucra como tal el término de cambio climático, que si se fijan, pues en la primera definición o en la oficial, pues no se involucraba, ¿no? Algunas definiciones principales, sí, también de desarrollo sustentable, es la que ya les mencioné. Y también el desarrollo que incrementa la calidad de vida mientras se sostiene con la capacidad de carga de los ecosistemas. Y aquí es donde ya se involucra un poquito más el término del medio ambiente que yo les mencionaba. Entonces, ¿desde cuándo creen ustedes, reflexionen un momento, que se reconoce el efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera? Y a veces pensamos que el desarrollo sustentable es un término nuevo, ¿no? O es una tendencia de las últimas décadas. Y no, realmente en 1896, el profesor sueco Svante Arrhenius escribió, si se fijan, pues ya llevamos más de 100 años, ¿no? Escribió que las concentraciones de CO2 eventualmente podrían incrementar la temperatura a nivel global en cientos de años. Ahora sabemos que fue antes de cientos de años, ¿no? Pero eso decía él en 1896.
En Estados Unidos, sí, el comité ¿cómo se dice? Consejo de Ciencia, por así decirlo, en 1965 dijo que el cambio climático se podría hacer notable en el 2000, sí. En 1970, bueno, ya hablamos que se reconoce la importancia de desarrollo sustentable. Los primeros intentos coordinados fue en 1972 que se crea la UNEP, sí, que es el Departamento de Desarrollo Sustentable de la ONU. Luego en el 87, como ya les mencioné, sí, se dijo, se puso de manera oficial el término de desarrollo sustentable. También en 1987 fue el Protocolo de Montreal, que fue la cuestión de cuando banearon los clorofluorocarbonos. Y en 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra, que es un evento realmente pues, más simbólico que de carácter político, pero aquí se hablaba ya de un compromiso a nivel internacional de todos los sectores. El protocolo de Kioto en el 97 en cuestión de la reducción de las emisiones de carbono y de los eventos más relevantes en la actualidad, pues es la COP, ¿no? Que la COP, yo siempre les digo que es como el Met Gala o los Óscares del desarrollo sustentable año con año, porque es donde se presenta pues toda la crema innata de los sectores más relevantes a nivel internacional de desarrollo sustentable y se juntan, sí, primeros ministros, presidentes, empresarios, etcétera, etcétera, para ver cómo vamos y cuáles van a ser las tendencias o cuáles son las tendencias más relevantes para contribuir evidentemente a mitigar, sí, o adaptarnos al cambio climático, porque evidentemente ya la discusión va más en torno a la adaptación, ¿no? Y a la resiliencia de los ecosistemas, ya no tanto al parar el cambio climático, porque evidentemente, bueno, pues en la actualidad ya no es algo posible. Y la COP21, que fue en el 2015 en París, fue muy relevante porque aquí se firma el Acuerdo de París y de aquí salen sí, los objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente se han ido modificando sí, a través de los años, pero aquí fue donde los objetivos del milenio cambiaron a los objetivos de desarrollo sostenible y son los principios, los 17 principios a través de los cuales nosotros nos regimos en la actualidad. Y algunos antecedentes a nivel nacional, sí, tenemos la Ley General de Cambio Climático. Estos son solo muy poquitos, es de manera muy, muy resumida qué ha pasado, pero son algunos que se relacionan con los anteriores. Nuevamente, estos son solo muy poquitos. La Ley General de Cambio Climático, sí, en el 2012, que ya promovía la transición hacia una economía competitiva, sustentable y bajas emisiones de carbono. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que también se creó, sí, o se promulgó en el 2012. El Plan Nacional de Desarrollo pasado, evidentemente, sí tenía su parte, ¿no? En cuanto al desarrollo económico, que ya hablaba de la productividad, sí, de los hábitos de consumo, la reforma energética, sí, que fue promulgada en el 2013, implementada en el 2013, y aquí evidentemente ya se habla de la gestión energética como tal. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente. El primer estudio de economía verde en México fue en el 2014 y aquí se juntaron también los sectores más relevantes en cuanto a desarrollo sustentable en el país para ver cómo andábamos, ¿no? En términos económicos, en términos, bueno, de economía verde y de estrategias de inversión a nivel político, a nivel inversión pública, privada, etcétera, etcétera, ¿no? A ver cómo andábamos. Y bueno, esto también, sí, me gustaría dejárselos como parte de su tarea, por así decirlo, de lectura, que me digan, sí, y que me escriban, por favor, aquí abajo de este video, qué dice el plan de desarrollo actual sobre el desarrollo sustentable. Les voy a dar 2 puntos extras sobre promedio final a las primeras 10 personas que me platiquen, ¿sí? ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo actual sobre desarrollo sustentable? Tienen que escribirlo aquí abajito de este video. Entonces, y ya para terminar este tema, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del desarrollo sustentable? Y al final, sí, tenemos que pensar que es aumentar, sí, la calidad de vida, y no solamente de nosotros, ¿no? Sino de todas las especies que habitan en el país, porque hay que entender que el desarrollo sustentable no solamente se refiere a la cuestión, pues, social, pero no nada más a la cuestión del ser humano, ¿no? Sino involucra todas las especies que forman parte del ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros ya hablamos mucho del capital natural vivo, de la infraestructura ecológica, que se refiere a la biodiversidad, que al final, pues, es muy relevante para que nosotros nos sigamos desarrollando. ¿Ok? Muy bien, déjenme ver cuál es el otro tema.
El tema siguiente, chicos, que se los voy a grabar en otro video, ya va un poquito más enfocado, como pueden ver aquí, al contexto histórico, sí, sobre la responsabilidad social. Porque primero entendamos que la responsabilidad social, las bases de la responsabilidad social están cimentadas sobre los principios de desarrollo sustentable, ¿no? Al final, la responsabilidad social pues es parte de cómo conseguir o cómo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en la actualidad, ¿no? Evidentemente no empezó así, pero en la actualidad pues es cómo contribuimos, ¿no? Muy bien, muchas gracias chicos, espero les haya parecido interesante esta clase. Voy a tratar de estar grabándoles así videos para que ustedes los tengan. Nuevamente, si no pueden asistir a la sesión, pues pueden ver esta clase. Es la misma clase que voy a estar yo dando más tarde a las 5 de la tarde. Entonces, pues nuevamente aquí tienen este video. Voy a tratar de estarles subiendo así videos no tan largos, bueno, son 20 minutos pero no tan largos para que tengan la teoría y este material ahorita se lo subo. Muchas gracias, chicos. Déjenme ver aquí donde se deja de grabar. Denme un segundito.